Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Evangelio en 7 notas. Estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario y la liturgia de la iglesia nos regala el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos. Estas son las 7 notas del Evangelio. Hay veces que cuando nos ponen a prueba mostramos de qué estamos hechos, y en muchos casos estas pruebas nos ayudan a crecer. Pero en este caso, poner a prueba, como lo han hecho los fariseos con Jesús, es más un acto de la maldad que hay en el corazón. No se busca realmente una respuesta del Señor, sino su caída, hacerlo quedar en ridículo, para que los otros afirmen que solo ellos están en lo cierto. Qué riesgo que tenemos los músicos de la liturgia de caer en esta misma actitud. Pidamos a Dios que no seamos jueces de nuestros hermanos, ni de nuestros sacerdotes, ni de la iglesia, ni de nuestra parroquia, ni de nuestra familia, ni de nadie. Si se fijan bien en las palabras de Jesús, Él es muy preciso al hablar de este tema, ya que tiene los fariseos pendientes de su respuesta. Jesús pregunta: ¿qué les mandó Moisés? Ellos responden no con la misma expresión, mandar, sino Moisés permitió. Jesús entonces hace la aclaración que Moisés no mandó el divorcio, sino que lo permitió justamente por introducir un poco de justicia en la dureza de los corazones de la época. Pero es abusivo creer que Dios lo ha mandado, porque no es cierto. Pareciera que este tema no tuviera nada que ver con los músicos de la liturgia, pero como el Evangelio es para todos los que seguimos al Señor, aquí hay una lección de justicia. No podemos poner normas donde no existen, ni saltarnos las esenciales. Hay algunos expertos en poner normas litúrgicas donde no las hay, y otros expertos en no seguir las más mínimas. Quien piensa en la liturgia como una serie de normas y leyes que hay que cumplir, no es libre, e incluso intentará esclavizar a otros con esa visión cerrada y no acertada del verdadero culto al Señor. Jesús hace un llamado a ver el designio original de Dios y narra cómo desde la creación Dios tenía un proyecto con el hombre y la mujer. Recordándoles la vocación original del amor humano, quiere mostrarles que el matrimonio es reflejo del amor del Creador. Por eso cuando hay dudas, conflictos, grandes cuestiones de la liturgia, hay que pensar en conjunto, abrirse al plan original. Por ejemplo, cuando buscamos un canto, pensemos en el sentido del rito, lo que significa el acto sagrado que celebramos, lo que transmite la acción litúrgica que acompaña, sigue o anticipa este canto. Ahora, aquí el problema es que no sabemos el verdadero sentido de la liturgia, por eso nos fijamos únicamente en las normas. Por eso debemos interesarnos más por una formación integral que únicamente por las normas de los cantos. Jesús insiste una vez más sobre la acogida de los niños, pues el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. La reacción de Jesús frente a la actitud de los discípulos es de enojo. Es cierto que vivimos en una realidad donde los que más saben o más tienen creen tener superioridad sobre los demás. Pero Jesús nos da esta buena noticia: si queremos acogerlo a Él de verdad, primero tenemos que acoger a los más pequeños, a los que no saben, a los que no entienden, a los frágiles a los ojos del mundo. Esta tarea también la podríamos hacer nosotros: enseñar a otros, orientar, ayudar a crecer y no andarle prohibiendo a todo el mundo que no es digno de cantar o tocar en la liturgia.
Los niños siempre están abiertos de una manera espontánea a la novedad. Todo lo que sea nuevo les atrae. Es una virtud hermosa y limpia que debemos aprender para nuestra vida cristiana. Y sobre todo nosotros, los músicos de la liturgia. Cuando decimos, por ejemplo, que aquí todo se ha hecho de una sola manera y que es imposible cambiar, nos llenamos de pesimismo, de pereza espiritual y de mediocridad en nuestro servicio. Hay que estar dispuestos a cambiar nuestros repertorios, a estudiar el sentido verdadero de la liturgia. Y todo eso es posible si hay una verdadera apertura a lo nuevo. No es cambiar por cambiar, es renovar, crecer, unidos en lo esencial, pero libres para que cada comunidad con sus cantos sea un reflejo de la diversidad eclesial. Para un niño no hay límites. Vive en su mundo, pero no es dueño de lo que le rodea. Está siempre dispuesto a compartir con otros. Nosotros prestamos un servicio en la liturgia y creamos tantas limitaciones a lo sagrado. Esto no se puede, esto no es litúrgico, este canto no sirve, etc. Y buscamos tantos pretextos para servir mal o justificarnos en nuestras acciones que terminamos por reducir la vida eterna y el misterio de Dios manifestado en la liturgia en ritos vacíos. Vivir abiertos a lo imposible es tomar la iniciativa de formarse, de perfeccionar el instrumento que interpreto, de cantar mejor, de llevar una vida mucho más espiritual. Y sobre todo, de saber que la liturgia no nos pertenece a nosotros los músicos, que nosotros solo servimos y participamos en ese regalo de Dios. Esto pareciera imposible para algunos, pero creer que se puede hacer es tener la actitud de niños de la que habla el Señor. Todos conocemos de memoria los versículos que nos hablan de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Pero no necesitamos saberlo, necesitamos ser como ellos, llevar una vida más simple, una vida sin tanta división. Y en el ambiente de los músicos y cantantes de la liturgia sí que es evidente esta realidad. Pues entonces tenemos una gran misión en esta semana, reflexionar sobre la manera como estamos llevando este ministerio musical y esforzarnos por no solo cantar, sino cantar bien. Esto significa con las actitudes cristianas que exige un servicio litúrgico. Puede ser que después de escuchar este evangelio nos sintamos lejos del objetivo, pero justamente por eso viene el Señor a anunciarnos esta buena noticia. Ser como niños ayuda a pensar en lo imposible, a pensar en lo que parece difícil pero que es posible si hay actitudes sinceras de servicio y entrega por Dios y por los hermanos. Si les gustó este video, no olviden compartirlo. Mediten antes de cada ensayo el evangelio del domingo y lleven a la práctica alguna de estas 7 notas que nos regala el Señor. Recuerden que nuestra tarea no es solo cantar, sino meditar lo que cantamos. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bendiciones para todos y que sigan cantando bien, porque el que canta bien ora 2 veces.